Bueno, ya vimos lo que es un control de versiones, los diferentes tipos que existen y hablamos un poco de la historia y los inicios de Git. Pero, ¿cómo funciona Git? Es decir, sabemos que es un sistema de control de versiones distribuido, pero ¿por qué preferiríamos usar Git y no otro sistema de control de versiones? Vamos a ver esto. Lo que caracteriza a Git de otros sistemas de control de versiones y que es una de las razones del por qué lo usamos es que Git manipula los datos de una forma distinta a todos estos softwares. De forma muy simplista y conceptual, todos estos software almacenan la información como una lista de cambios en los archivos, y Git no. Git se maneja con un enfoque basado en copias instantáneas, lo que en inglés se conoce como snapshots. Podemos ver a Git como un álbum de fotos. Cada vez que nosotros confirmamos que hemos hecho un cambio en uno o varios archivos, Git toma una especie de foto del estado de todos esos archivos. Y si volvemos a hacer un cambio, toma otra instantánea o otro snapshot. Pero para que pueda ser eficiente y rápido como se planteó en un inicio, Git revisa. Y si hay archivos que no han sido modificados, entonces no toma foto de esa parte, sino que toma como referencia la foto anterior. Imagínense a Git como esos videos de TikTok tipo stop motion, en los que graban el proceso de cocinar algo, de armar un Lego o de objetos o personajes. En estos videos se deja la cámara fija en algún punto y se toma una primera foto de todo. Luego van tomando fotos cada que realizan una acción. Por ejemplo, mueven un muñeco, colocan una pieza de Lego, agregan un ingrediente, etc. Y si tú comparas las fotos una tras otra, lo único que cambia es eso que se agregó o movió, ya que el escenario es el mismo, la primera pieza u objeto sigue ahí, etc. Y si tuviéramos todas esas fotos en una línea del tiempo, podríamos volver y revisar cómo era algo en cierto punto. Y esto es fantástico, porque en otros softwares de control de versiones esto no pasa. En ellos sería más bien como grabar a alguien diciendo lo que debes de hacer. Mueve 2 centímetros el objeto a la izquierda, coloca la pieza roja de Lego de 3 pines, etc. Pero si quieres saber cómo era algo al principio, no podrías hacerlo. Tendrías que rehacer todos los pasos manualmente, como si siguieras una receta de cocina. Siendo honestos, ¿quién quiere hacer algo así? No solo es más complicado y tardado, sino que puede llevar a errores. Esto hace que Git no solo sea más eficiente, sino que también nos muestra de forma más clara y rápida cómo ha ido evolucionando nuestro proyecto a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver una imagen, en donde en su versión 1 fueron creados 3 archivos, A, B y C. En ese momento se hace una instantánea o snapshot, que como les dije podemos imaginar como una foto completa del proyecto. En la versión 2, los archivos A y C fueron modificados, así que Git crea nuevas copias de estos archivos. En cambio, el archivo B, que en esta imagen aparece representada con una línea punteada indicando que no tuvo cambios, no fue modificado. Por lo tanto, Git no guarda una nueva copia de este archivo, porque es exactamente igual al de su versión 1. En cambio, Git lo enlaza a la de esa versión anterior. De esta forma, Git ahorra espacio y aún así mantiene un historial completo del proyecto. Sería como usar un condicional if y decir, si archivo B versión 2 es igual a archivo B versión 1, entonces no le crees una copia, solo enlázalo. Y aunque Git guarda una instantánea de todo el proyecto en cada versión, lo hace de forma muy inteligente. Solo guarda una nueva copia de los archivos que sí cambiaron y reutiliza las versiones anteriores de los que siguen igual. Esta es una de las grandes diferencias que existen entre Git y los demás sistemas de control de versiones, y es la razón del por qué es tan eficiente. Otra cosa muy importante sobre Git es que, a diferencia de otros sistemas de control de versiones, hace prácticamente todo de forma local. Es decir, Git trabaja casi exclusivamente con archivos que están en nuestro disco duro y no necesita estar conectado a Internet para casi nada. En otros sistemas de control de versiones, muchas de las acciones dependen de un servidor y de la red, lo cual las puede hacer un poco más lentas. En cambio, trabajar con Git es rapidísimo, todo pasa casi al instante. Por ejemplo, si queremos consultar el historial de nuestro proyecto, Git no se conecta a ningún servidor. Simplemente lee la información desde nuestro disco duro o almacenamiento. O por ejemplo, si necesitamos ver qué cambios ha tenido un archivo a lo largo del tiempo, Git solo busca la versión antigua de ese archivo, digamos, de hace un mes. Calcula las diferencias ahí mismo, sin salir de nuestra computadora y sin internet. Esto hace que trabajar con Git sea en verdad muy bueno, porque aunque estemos sin conexión, ya sea en un avión o en una cabaña en medio de la nada, hacemos cambios en un archivo, se lo informamos a Git y él los guarda. Y cuando volvemos a tener internet, simplemente los subimos. Puede que no suene tan impresionante a simple vista, pero créanme que sí lo es. Además, Git es muy seguro, ya que cada archivo y directorio está verificado mediante algo que se conoce como suma de comprobación, lo que en inglés sería checksum. Estas sumas de comprobación son números que sirven para verificar la integridad de los datos. Esto significa que, si algo cambia, Git se da cuenta
y si un archivo se daña, se corrompe o se pierde, Git lo va a detectar de inmediato. El mecanismo que usa Git para generar dicha suma de comprobación o checksum se conoce como SHA-1, que significa Secure Hash Algorithm o algoritmo de hash seguro. Básicamente, Git toma el contenido de un archivo o directorio y le genera un identificador único. Este identificador es una cadena de 40 caracteres formada por números y letras de la A a la F, y se ve más o menos así. Este tipo de valores llamados hashes los vamos a ver muchísimo al trabajar con Git, porque así es como él guarda y reconoce todo, y no por nombres de archivo como lo hacemos nosotros. Y es gracias a este mecanismo que perder información es sumamente difícil. ¿Por qué? Bueno, porque Git no sobrescribe ni borra cosas, sino que va añadiendo información a su base de datos. Por lo tanto, si en algún momento necesitamos recuperar algo, Git lo va a tener guardado por ahí. Y es que, hablo en serio, estropear un proyecto de forma irreversible usando Git es muy, pero muy poco probable. Ahora, en Git los archivos pueden encontrarse en tres diferentes estados, y es importante que los conozcamos bien, porque son la base fundamental de este control de versiones. El primer estado se conoce como modificado, o modified en inglés. El segundo es preparado, o staged. Y el tercero es confirmado, o commit. Cuando un archivo está modificado, significa que hemos hecho algún cambio en él, pero aún no le hemos dicho a Git que lo registre. El cambio existe, pero Git no lo ha guardado todavía. Cuando ya estamos seguros de esa modificación, decimos que el archivo está preparado. Quiere decir que ya lo marcamos para ser confirmado. Es como decirle a Git, esto va en la próxima foto que vas a tomar. Por último, queda confirmar ese cambio, y al hacerlo, Git lo guarda de forma segura en nuestra base de datos local, es decir, ya forma parte del historial oficial del proyecto. Estos tres estados se relacionan directamente con las tres secciones que tiene un proyecto en Git. Primero, el directorio de Git o Git Directory. Es básicamente la raíz del proyecto. Aquí es donde Git guarda todos los metadatos y la base de datos. Lo encontramos en una carpeta oculta llamada .git. Usualmente nos referimos a este directorio como el repositorio o repository. 2. El directorio de trabajo o working directory. Este es una copia de los archivos extraída de la base de datos. Es prácticamente lo que podemos ver y editar. Y 3. El área de preparación o staging area. Es una zona intermedia. Aquí se guarda una especie de lista de cambios listos para ser confirmados. Así que el flujo básico de trabajo de Git sería más o menos así. Primero, modificamos uno o varios archivos dentro del Working Directory. Luego, agregamos esos archivos modificados al Staging Area, es decir, los preparamos. Finalmente, confirmamos esos archivos y Git guarda una nueva versión de ellos tal y como están en ese momento. Entonces, modificamos, preparamos y confirmamos. Eso es básicamente lo que haremos todo el tiempo. Y no se preocupen si parecen muchos conceptos. Cuando veamos la parte práctica, entenderán absolutamente todo, se los prometo.